Allí escuchábamos un resumen de lo que fue en las últimas horas, donde pasamos de la falta de repelente a escuchar al ministro, al vocero, hablando de exquisito, hablando de que si no hay mosquito no hay dengue, algo claramente lógico, pero bueno, lo escuchamos de la boca de un ministro y esto que decíamos, un repaso de las últimas horas de algo que estamos viviendo con 180.000 contagiados y 129 muertos. Sí, si no hay mosquito, por supuesto no hay dengue, pero ¿qué hacemos si no hay repelente, no? Si no tenemos todas estas medidas para cuidarnos. Ahora vamos a hablar de eso también, pero vamos a saludar a Gabriela Piovano, que es médica, infectóloga, para conversar de todo esto. Gabriela, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muy importante tenerte porque escuchábamos muchas cosas recién en el informe y todos tenemos dudas, tenemos cosas que escuchamos y no sabemos si son reales. Ahora te las vamos a ir preguntando una por una porque vamos a hablar de la vacuna, de los repelentes, de cómo hacer para cuidarnos en este momento en el que no tenemos la manera de conseguir algo tan básico como un repelente. Pero ¿qué fue lo primero que escuchaste de todo lo que viste recién? Bueno, la voz del ministro de Salud, ¿no? Por fin, porque era como la figurita difícil, inclusive en todo esto. Y la primera vez que lo escuchamos hablar, ya arrancó, por ejemplo, poniendo en dudas la eficacia y la utilidad de la vacuna. O sea, ya arrancamos mal, ¿no es cierto? Porque realmente decir esto cuando él es un funcionario que tiene que tener en su escritorio, digamos, ¿no? Ya todos los estudios que esta vacuna presentó, que ya fue, no solo fue probada, sino que fue aprobada, ¿no? O sea que en ese sentido no debería plantear ninguna duda. Después, bueno, esta cuestión, viste, de mezclar, ¿no? Si sirve la eficacia de la vacuna versus parar el brote, ¿no? Claro, ¿en qué momento aplicarla? Claro, ¿en qué momento aplicarla? Bueno, la segunda vez ya medidas que, bueno, que esa tarde yo las estuve diciendo, o sea que probablemente el ministro me escuchó a mí, entonces habló, ¿no? De los pantalones, ¿viste? O sea, y decir, estoy atado de pies y manos y no puedo conseguir un frasco de repelente. Sí. Entonces, es muy grave que frente a esta situación que, como ellos mismos dicen, ya estaba. O sea, no es que ellos llegaron, no les pasó la de Alberto Fernández, que llegó y al mes y medio tenía la pandemia, ¿no? O sea, el dengue es algo que viene ocurriendo. Entonces, este ministro, cuando asumió, el dengue ya era un problema. Sí. Entonces, tendría que estar realmente comandando la respuesta. Lo que pasa también, chicos, que la gente votó que se desarmen los ministerios, ¿no es cierto? Que se termine con la intervención del Estado, porque era muy terrible vivir con el Estado. Y realmente hay una actitud suicida de parte de la población. Ahora, ¿en qué sentido digo suicida? ¿No? O sea, que lo hemos hablado y dijeron, no, voy a votar a uno que me va a destruir la educación pública. Fíjate ahora cuando vemos a los chicos que van a la universidad, que dicen, bueno, ¿qué va a hacer? Si me tienen que cobrar, que me cobren, y si me tengo que ir, me voy, ¿no? Sí. Y digo yo, el suicidio está penado por ley. O sea, no se puede permitir que la gente, digamos, esté padeciendo esta situación por falta, o sea, porque no es falta. La idea de este gobierno es hacer lo que está haciendo, o sea, no intervenir. Que las provincias se hagan cargo cada una. O que la regule el mercado y por eso también el faltante de off o claro, de pero repelente además, que quizás lo conseguís a 20.000 pesos, bueno, 50.000 pesos. Ahí tenés la gran trampa de toda esta gente que por años nos hablaron de la libertad de mercado, que está muy buena, porque es verdad que si nosotros como usuarios, ¿no es cierto? Donde inclusive existen las asociaciones de protección, donde nos podemos decir, che, no compres, comprá, bla, bla. Pero cuando tenés una sola marca que además no quiere vender, o sea, porque no es que dijeron, che, en Argentina se está pudriendo todo, tráete más, ¿no? Ponete a traer más porque, bueno, vamos a ganar más plata, es la ley del mercado.
no, arreglate con cuántos miles de litros tenemos, listo, que se arreglen, no es nuestro problema. Entonces, ahí es donde tiene que intervenir el Estado, porque aunque sea, vos fíjate que ya tenés laboratorios de parte, ¿no?, del Estado que están produciendo, por ejemplo, repelentes de forma gratuita. Sí. O sea que vos podrías sencillamente comandar el reparto de esto, ¿no? En Chaco también estaba el gobierno, la universidad haciendo repelente. Ahí vamos. Ahora, ¿cuánto afecta también, Gabriela, la cuestión de, vos decías, la presencia del Estado? No solo abandonar, sea vacunas, repelentes y demás, ni tampoco hacer una campaña, porque no hubo una campaña desde el Estado Nacional de prevención del dengue, de cómo, desde lo más mínimo, de cómo cuidarte en tu casa, de no dejar, cacharros, como dices, con agua. Eso tampoco se vio, eso tampoco se escuchó y termina influyendo porque, según escuchamos a unos especialistas, la mayor cantidad de contagios es en los domicilios. ¿En cuánto afecta esa falta? El tema es así, este mosquito, que es quien transmite el dengue, porque hay otros mosquitos, que por ahí hubo una invasión hace pocos días que tenía que ver con las inundaciones, sí, pero no transmiten el dengue, ¿está bien? O sea, hay una selectividad también para esto, y ese mosquito, el Aedes aegypti, sí vive en agua limpia, dulce. Entonces, por eso es el tema del agua de lluvia o el agua que, viste, vos ponés en un jarrón y que te quedó acumula, ahí. Sin querer, entonces, claro. Exacto, o sea, no el barro, no el barrial, todo eso no. Tiene mosquitos, sí, pero son otros mosquitos que no transmiten esto. Entonces, el tema acá es que esos reservorios, sí, donde el mosquito pone el huevo, y pone cientos de miles de huevos, y si el mosquito está infectado, los cientos de miles van a estar infectados. Entonces, las hembritas que se desarrollen por cientos de miles pueden quedar hasta un año en estado de latencia en ese reservorio, en ese recipiente que te quedó ahí en el fondo o en el vecino que se mudaron, ¿no?, que ya no le prestan atención. Entonces, bueno, por ahí una parte, más allá de todo un desarrollo que tiene que tener realmente el Ministerio de Salud, ¿no?, como pasó con la pandemia cuando se desarrolló toda la cuestión, sí, de la detección, de la organización, ¿no?, qué vamos a hacer, en qué lugares, generar lugares donde la gente pueda estar alojada un rato, recibir atención médica, no sé, o sea, todo un despliegue que tendríamos que ya tener, más la cuestión básica territorial, que es lo que decíamos, que es ir, ¿viste?, a casa por casa realmente a ver qué está pasando. Sí, llevar la información también, exacto, ¿no? Acercar, cualquier gobierno tiene esa responsabilidad de uniformar, ¿no?, y ver todo desde la ciudad de Buenos Aires, o sea... Gabriela, sí, vamos a hacer un punto acá, si me permitís, porque tenemos una placa para compartir de cómo es el mosquito que transmite el dengue, y es muy útil, porque bueno, ya hemos contado que tiene ciertas características, acá estamos viendo, antenas en el cuerpo, los adultos son de color negro o castaño oscuro, con rayas blancas plateadas, la particularidad del labio, y las patas, anillos de color blanco plateado. Claro. Bueno, esto es lo más característico. Ahora, es difícil a veces, ¿no?, detectar o llegar a ver cómo es un mosquito. Te está picando y vos estás enloquecido palmoteándote, claro, y no creo que tengas tiempo realmente para ver, ¿no? Pero por ahí lo importante es que si ese mosquito está en torno a nuestra casa, sí, una gran posibilidad es que sea este mosquito. El transmisor del dengue. Vamos con los síntomas, Nico. Ahí está. Bueno, la fiebre de 38 grados o más, dolor de cabeza detrás de los ojos, muscular o de articulaciones, náuseas o vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, bueno, picazón y sangrado de nariz o encías. Esto, doctora, ¿cuándo puede llegar a aparecer? Porque quizás alguien tiene gripe y tiene un síntoma similar y cómo se confunde, bueno, cómo aparece. Esto, lo que tenemos que leer de esto es lo siguiente. Generalmente es un cuadro que empieza en forma abrupta. O sea, la persona está bien, de repente se siente mal.
¿Cuánto tardamos entre que nos picó el mosquito y nos inyectó el dengue en empezar a tener síntomas? Entre 5 y 8 días. O sea, que es bastante, digamos. Entonces, característicamente este cuadro que estamos describiendo se parece mucho, como bien dijimos, a la gripe. Pero claro. ¿Qué pasa? No tiene componente respiratorio, o sea, la persona no tiene tos, no tiene congestión nasal, no tiene goteo de moco. O sea, si la persona tiene ese otro cuadro, más allá de que le pueda pasar como a mí, que tengo una bronquitis crónica y en el medio por ahí me agarro dengue. Sí, claro. Digamos, ya viene esto. El asunto es el cuadro que aparece. La fiebre puede, o sea, a su vez decirle a la gente, todo esto que aparece, obviamente sería con un cuadro que se desplegó todo el cuadro, ¿no? Pero puede haber casos, 1 o 2 síntomas nada más, claro, por ejemplo. O el cuadro asintomático, que vos pensás que probablemente un cuadro asintomático la persona se infecta, pero no circula mucho el virus en la sangre porque la fiebre y todo esto que aparece tiene que ver con la circulación del virus en la sangre, ¿está bien? O sea, el virus entra donde se pica y ahí empieza a invadir ciertas células. Por eso tarda más días, ¿se entiende? Entonces, a partir del 5º a 8º día, ya gana la sangre y empieza a circular en la sangre. Tiene un pasaje que después nuestras defensas lo controlan y ahí, digamos, desaparece esa circulación. Por supuesto, esto es el momento también que esta persona va a contagiar a un mosquito si lo pica. Con los síntomas. Y acá pasamos a algunas señales de alerta. Cuestiones que hay que tener en cuenta para que el cuadro no se agrave, digamos. Claro, vos tenés 2 fases. La primera fase es la de la fiebre. Entonces ahí está ese cuadro que describíamos recién. Claro. Que se puede acompañar de dolor abdominal, puede tener algún brote en la piel, pero ¿qué pasa? Pasan unos días, también entre 5 y 7 días, por ahí un poquito más, y la fiebre desaparece. Entonces vos ahí pensás, bueno, estoy mejor. No, porque ahí empieza la fase inmunológica, ¿no? Entonces hay una respuesta del organismo desmedida hacia sí mismo y entonces aparecen los sangrados por la caída de las plaquetas, el cuadro digestivo que te puede causar mucho dolor abdominal, vómitos, diarrea y por supuesto eso, deshidratación. Y la otra cuestión, la cuestión del compromiso neurológico de la persona, sobre todo en chicos y en adultos mayores, puede tener un cuadro... Mareo, desmayo. Y alteración de la conciencia, ¿está? Claro. O sea, la persona se empieza a obnubilar, se empieza a perder, sobre todo en chiquitos y personas mayores. Y cuando deviene el cuadro más grave, cuando los vasos sanguíneos pierden la capacidad de retener el líquido y entonces el líquido se escapa y colapsa el sistema circulatorio y la persona ahí se muere. Entonces, por supuesto, esto no es lo que más frecuentemente sucede, pero digamos, cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo evolucionamos de acá a la cuestión de la muerte? No. Es en una segunda etapa donde aparecen todos estos signos de alarma que tenemos. Claro, se agrava. Vamos a presentar, doctora, sumamos a esta charla para obviamente también hablar con más especialistas y saber cómo llevar adelante esto que estamos pasando, de la cantidad de casos, de muertes y seguramente, insisto, muchos en las casas o están cursando la enfermedad o algún familiar o un amigo, algo que quizás antes no pasaba, pero hoy uno escucha conocemos todos, compañeros de trabajo, bueno, que están teniendo, están cursando o que la tuvieron. Vamos a saludar en este caso al doctor Héctor Bercel, que es pediatra y también toxicólogo. Y gracias, doctor. Con él medicina. Ahí está, mirá, se conocen entonces. Con él medicina, muy bien, muy bien. Así que vienen de la misma escuela. ¿Compañeros? Estudiábamos juntos. Literalmente. Muy bien. No le voy a preguntar quién es el mejor estudiante de cada uno, quién tiene mejores notas. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por su tiempo. Es una que estudió conmigo que no escuché. Claro. Claro. Gabriela Piovano es que está acá en el piso. ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Quieres decir? Ahí está.
Ahí estudiaron juntos, pero bueno, él se fue para la rama de la pediatría. Sí. Hablando de esto, doctor, ¿cómo les va? Gracias por su tiempo. ¿En cuánto afecta esto a los menores y si tiene que haber un cuidado especial para los menores de edad, para los que están en edad pediátrica? Los cuidados son prácticamente los mismos que con los adultos. El tema es que, por ejemplo, todo lo que son los repelentes que tienen DIT, por ejemplo, no pueden usarse en menores de 2 meses. Claro, estos, digamos, los comunes, los que tenemos acá en aerosol, por ejemplo. Y además son los que funcionan. El resto, lo que puede ser citronela o alguna otra cosa, francamente no funcionan. En realidad la pelea contra el mosquito la tenemos perdida de movida, porque el DIT usado en proporciones menores al 30%, que es lo que se puede utilizar porque si no es tóxico, en general dura 3 horas o 6 horas como máximo si es al 25%, y relativamente también, ¿no es cierto? Claro. Porque uno no se embadurna todo el cuerpo, además hay que utilizarlo fundamentalmente en la ropa, ¿sí? Y digo, es una batalla que tenemos perdida y que solamente podemos mejorar esto con la instrumentación de la utilización de la vacuna. Claro. Ahora, doctor, ¿hay algún método que sea de los que tenemos acá, por ejemplo, que usted diga es más recomendable o cómo hay que utilizarlo? Porque acá, por ejemplo, tenemos espirales, bueno, tenemos las pastillas que se colocan en estos, claro, dispositivos eléctricos, este otro que viene como con un líquido. Bueno, hay varios, ¿no? Esta semana hemos escuchado hasta pulseras de citronela que se empezaba a circular. ¿Qué puede aconsejar sobre cada uno de estos métodos? Recién decía el repelente cada 6 horas, por ejemplo. ¿El resto? Si es dura 6 horas y es al 25%. Y si es menos, dura 3 horas en general, ¿no es cierto? Todo lo que es con DIT son los que son más recomendados, inclusive por la OMS, por la Sociedad Argentina de Pediatría, que son los más eficientes, aunque la eficiencia es muy baja de cualquier manera. Claro. La citronela prácticamente no sirve, y los otros, que son aquellos que tienen los que se usan en espiral, etcétera, se puede usar, suelen ser efectivos en el ambiente cerrado. Lo que hay que tener cuidado es que cuando haya chicos que tengan hiperreactividad bronquial por el tema del humo. Claro. Ahora les pregunto a los dos, ante la falta de todos estos productos que recién Dani mostraba, porque claramente uno recorre y no hay, o están muy caros, digamos, no hay un acceso hoy para todos, ¿qué se puede usar? El otro día, por ejemplo, me tiré agua con vainilla, con esencia de vainilla. Un tiempo duró, después los mosquitos obviamente empezaron a picar, pero uno ha escuchado agua con shampoo. ¿Qué se puede usar para aquel que nos está mirando y está preocupado porque no consigue hoy un repelente? A los dos, ¿qué opción nos da cada uno? Yo no encuentro mucha opción, digamos. Lo que uno puede utilizar es, por ejemplo, en chicos menores, utilizar todo lo que sea rodearlo para dormir con tul, ¿sí? Y en todo caso los espirales. Otra cosa, yo no encuentro que realmente sea eficiente, por lo menos en las lecturas que hay de las publicaciones científicas serias, no encuentro nada que sea realmente eficiente, ¿cierto? Inclusive las fumigaciones, ¿sí?, son muy poco eficientes, se hacen en general para quedar bien con la gente, pero el tema pasa por la descacharrización. Lo que pasa es que en este momento ya tenemos la batalla perdida. Claro. Es más preventivo, ¿cierto? Digamos. Lo que está fallando es que no hubo prevención. Con respecto a lo que preguntaban de qué usar, más que nada, sinceramente, mosquitero, tul, como decía él, tul, sobre todo en las personas que tienen problemas también para poderse espantar, ¿no? Porque por ahí hay personas con discapacidad
los niños y los adultos mayores la cuestión del tul. Pero, por supuesto, ser exhaustivo en mirar que no tenga mosquito, porque a veces encerrás a la gente justamente, ¿no? Bueno, los carritos, o sea, en los cochecitos en la calle se ve mucho el tema del tul. Y lo que probablemente repartan serían 2 maderitas, ¿no? Para que vos pongas el mosquito en el medio y le pegás. Porque otra cosa no creo que nos vayan a dar en es un chascarrillo. Sí. Hubo uno que se llenó de plata con ese método para matar a la. Y ahora con el maple de los huevos también. O sea, ahora van a empezar a vender el maple de huevos. No sé si sirve o no. También, chicos. O sea, podríamos, ¿no? No sirve porque cree que los están aplaudiendo y vienen más. Claro, sí. Bueno, así estamos en la situación. Sí, pasaron cosas muy insólitas también de ver. Dice que los pantalones largos y todo eso, realmente, si no fuera porque se muere la gente, es una comedia italiana. No, tal cual. Bueno, o reírse del tiempo que puede tardar el repelente importado, digamos, según depende de dónde compra, digamos, por la página de internet, lo que es, digo, reírse de eso. Es patético. Es medio complicado. Decía lo de cuestiones insólitas que vimos, porque los quiero invitar a ver una imagen que ha recorrido estas horas, la verdad que en las redes sociales. Esto que tiene que ver con comprar un huevo de Pascua y viene un repelente, digamos, ¿no? Una oferta y una promoción. No, yo creo que es que vos querés comprar el repelente y te tenés que llevar el huevo de Pascua, porque no ya se lo vendieron a nadie. Ya pasaron las Pascuas y no le vendieron a nadie el huevo también. Lo primero que pienso es que la incompatibilidad, a mí lo que más ruido me hace es vender un alimento con un repelente que es algo que tiene un tóxico, ¿no? Para empezar eso, no sé a ustedes qué les causó. A mí lo que me causa es pensar que los argentinos no dominamos el mundo porque no queremos realmente. No, realmente todo este tipo de cosas. Del huevo, ¿no? Claro. El asunto era el huevo. Pero sería por ahí la idea era que los mosquitos coman huevos y se mueran del ataque al hígado también. Sí, no. Entonces, cualquier cosa puedes esperar. Pero bueno, creo que todo esto también revela este oportunismo, ¿no?, que da todas estas cuestiones, y por eso también es grave que el gobierno no esté tomando el comando que dirige esto. Porque vos fijate, tema de las vacunas. Tema de la vacuna, si vos la dejás en el privado, chicos, no le vamos a poder garantizar a la gente que lo que le vendan es vacuna. Primero y principal. Segundo, se genera todo un mercado negro, ¿no es cierto?, donde la gente que va a acceder, ¿quién es? El que tiene el mango. Pero ¿qué repercusión tiene eso para nosotros desde el punto de vista epidemiológico? Ninguna. A su vez, poner a competir a las provincias o a quienes quieran, digamos, hacer esto bien, ¿no? Que puede ser por ahí un municipio que diga, bueno, yo me encargo de la compra de vacunas, a competir entre sí, como pasó en Estados Unidos con la pandemia. ¿Se acuerdan que los respiradores se peleaban los estados y hacían compusa de precios entre los propios gobiernos? Bueno, el ministro dijo que el Estado Nacional no era un supermercado como para repartir a las provincias los materiales como el repelente u otros elementos que se necesiten. Si podemos compartir, Agos, algunos de los fragmentos del ministro también, estaría bueno para repasar lo que fue diciendo. Lo que pasa es que, a ver, lo que va del gobierno no solo tiene que ver la cuestión hoy del dengue y que las provincias se hagan cargo de conseguir repelente, vacuna, lo que fuera, sino que sucede en todos los ámbitos de hoy la Argentina. Si vos querés obra pública, provincia, pagátela vos. Si vos querés pagarle más a los docentes, pagalo vos. O sea, delega todo a las provincias, pero tampoco le da los recursos que le corresponde a cada provincia. Ahora los queremos escuchar a ustedes también. Vamos a compartir lo que decía el ministro de Salud. Desde que llegamos al gobierno, el ministro Caputo liberó las vallas que tenían para importar, no solo los productores con sus insumos básicos, sino el producto terminado, con algunas medidas muy específicas. Es decir, también tenemos que decir estas verdades incómodas. Nosotros no creemos tampoco que el Ministerio de Salud de la Nación es un supermercado para mandarle a los gobernadores, a los intendentes y a los ministros de salud de cada una de las regiones, porque así funcionaba, Jonathan.
Porque es más fácil para un ministro de Salud de la provincia darse vuelta y pedirle al Ministerio de Salud de la Nación cómo lo hacían, un ecógrafo, un tomógrafo. No. Cómprenlo ustedes. No, discuta con su gobernador, que Claro. lo votó la gente, cuáles son las prioridades. Bueno, ahí escuchábamos lo que decía. Doctor, ¿qué le pareció esta declaración? Y bueno, algún cierre que usted quiera hacer. Algunas cuestiones. Primero, destacar que hay provincias de los distintos sectores políticos que producen antimosquitos, repelentes de mosquitos. Repelentes, sí. Chaco, que es radical, digamos. Sí. Habría que favorecer la producción de público de este tipo de cosas. Personalmente no me parece mal que se pueda importar si está faltando, cumpliendo los requisitos que corresponden, ya sea que intervenga la ANMAT o quien corresponda, no liberando totalmente. Y con respecto a la vacuna, tengo una posición personal, si bien no es mi especialidad. Estoy a favor de todas las vacunas. Tengo casi 7 dosis de vacuna COVID puesta y gracias a eso aún mi esposa se contagió y yo no me contagié. Y respecto de la vacuna contra el dengue, ayer yo me vacuné la primera dosis porque veo que lo que va a pasar es que para septiembre vamos a tener, dependiendo de cómo sea la temperatura, vamos a tener una nueva ola de contagios y yo creo que ahora debería estar vacunándose. Más allá, negociando el precio a la baja con el laboratorio y deberían ser los estados provinciales o el Estado nacional que salga a proveer la vacuna por lo menos a los grupos de riesgo más importantes. Claro. Sí, Lo último, doctor, que le quiero preguntar es cómo se accede a esa vacuna, porque hay algunas personas que van a la farmacia, preguntan, por ahí le dicen un precio, que la obra social les cubre un porcentaje o quizá no les cubre nada. ¿Cómo fue en su caso, si se puede saber y aclarar este punto? Sí, por supuesto. La vacuna está alrededor precio Cairo, que en general sobre ese precio suele haber descuentos alrededor de 72.000 pesos, ¿no es cierto? Sí. Una cosa, es cierto que la vacuna, como dijo el ministro, en eso estoy de acuerdo, que la vacuna está en la fase 4 de farmacovigilancia, pero eso no quiere decir que no se puede utilizar. De hecho, las vacunas COVID se utilizaron antes de finalizar la fase 3. En este caso está en fase 4, con lo cual se sabe cuáles son los efectos adversos más importantes, y los efectos adversos que todavía no se saben son aquellos que aparecen de muy baja posibilidad. En general no suelen ser efectos adversos severos, pero está claro sí que protege la vacuna. Son 2 dosis, 3 meses intermedios y recién 15 días después empieza a proteger como corresponde. Y por lo menos debería empezar a darse a los grupos de riesgo, a distintos grupos de riesgo, ya sea con patologías previas o fundamentalmente con aquellos que ya tuvieron una primo-infección. ¿Sí? A esa gente el Estado debería, tanto el Estado nacional y los estados provinciales, deberían proveerles vacuna en forma gratuita, porque el costo es alto. Algunas obras sociales, algunas prepagas, cubren el 40%, ¿sí? Pero sí, es un costo alto. Sí. Muy pocas igual, lamentablemente, cubren. Sí. Gracias, doctor, por su tiempo. Ha Muchas sido muy gracias. amable y muy claro. Por favor, que sigan bien. Buenas noches. Y él decía la cuestión de la vacuna y el Estado que debe proveer. Creo que hace un mes atrás aproximadamente escuchamos al vocero diciendo de que por la altura del año en la que estábamos no era necesaria la vacuna. Ya no era necesario porque tiene un efecto de aproximadamente de acá a 3-4 meses, entonces ahí ya íbamos a estar en invierno, iba a ser frío, no iba a haber mosquitos, pero es preocupante porque yo lo escucho al doctor y dice, bueno, en septiembre tengo miedo, me vacuno porque la temperatura que ha cambiado el clima, pero el doctor es probable que tengamos... de Ciudad de Buenos Aires. Por eso sí, Te está hablando de Ciudad de Buenos tal Aires, cual, y pero en el realidad norte... La gente de Salta, tal cual, de todos esos lados, va a estar todo Por el eso. tiempo con este tema. Entonces, además esto que dijo muy bien, que ponerle que no le quieras dar toda la cobertura, pero igual no sirve, o sea, no sirve que la gente sea la que tiene que gestionar No, la claro. vacuna. O sea, No, porque siempre, te aparte, más sirve- pudiente va a poder acceder a eso. Por eso, pero la gente pudiente tampoco va a acceder a una vacuna verdadera. O sea, es así. Entonces, desgraciadamente,
A mí lo que me parece grave es lo siguiente, porque quiero un poco redondear lo que estaba hablando de esta cuestión, por ejemplo, primero, que son gobiernos que llegan y se hacen dueños de las cosas, ¿viste? O sea, venden terrenos, venden los satélites. ¿Desde dónde? O sea, ustedes no son dueños de esto, ni siquiera la gente es dueña del Estado. Porque, ¿viste? Con la mía nada. O sea, las escuelas, las universidades, todo eso que se construyó es un patrimonio que nos excede, que está por encima de nosotros. Entonces, si nosotros los queremos vender o queremos, ¿no? O sea, cambiar el carácter de esto, por ejemplo, que un gobierno destruya el acceso a educación, bueno, ahí es donde tiene que intervenir la justicia, porque es quien tiene que garantizar, por ejemplo, en este caso lo que se juega es el bien supremo, que es la salud, que es la vida. Vos tenés, paralelo a esto que nos está pasando, gente que tenemos la noticia que falleció porque no tuvo tratamiento oncológico, y ya nos están informando que no se está comprando medicación antirretroviral para el HIV. Entonces nos están ya anticipando que a futuro, cosa que nos pasó con Macri también, no va a haber medicamentos después de 30 años. Entonces, en ese sentido, es la justicia la que tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, el suicidio está prohibido. O sea, vos podés querer matarte, pero está mal. O sea, la justicia va a ir a velar, así sea en contra de tu voluntad. Claro, tiene que proteger la salud. La Sí justificación en este caso del gobierno dice, nosotros estamos haciendo una auditoría, entonces por eso los medicamentos tardan. Obviamente está mal, ¿no? Coincido. Digo, pero eso es la justificación, entre comillas, de no poder hacer una auditoría y seguir dándole a la gente que lo necesita. El Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud, por lo menos esos dos, tendrían que estar ya intervenidos por la justicia. Porque tiene que, o sea, Petovelo dijo, ay, yo sospecho que hacer una licitación online está mal. Una tipa que no laburó en el Estado, o sea, que no sabe si está bien o mal, que obviamente que sí está bien, sobre todo a partir de lo que fue la pandemia, que toda la gestión fue online. Gabriela, vamos Pero a deberías compartir tener el alternativo. Si me vas a dejar sin esta línea de compra, no podés dejar a la persona, porque la persona sí existe. Sin nada, claro. A propósito de lo que decías, quiero retomar el tema de los laboratorios, las empresas. Vos lo mencionaste al pasar, pero el ministro de Salud también habló del tema y habló de intereses. Vamos a escucharlo. La salud no escapa a la realidad nacional. En la salud también hay intereses, Jonathan. Sí. Y quiero ser claro con esto. ¿A qué se refiere con eso? ¿A usted no le llama la atención que hace 4 días que estoy en cadena nacional? Sí. Desde las 7 de la mañana hasta las 11. ¿Por qué? Porque aprietan. ¿Quién aprieta? Aprietan los laboratorios, aprietan los medios, aprieta la casta. ¿Qué medios? Acá no apretamos. No, por supuesto. Por eso, pero identifique. Por eso estoy sentado aquí. La verdad que le podría decir que un abanico muy amplio de medios. Ok. ¿Por los laboratorios, dijo? Entiendo que las causas es multicausal. Okay. No es mi responsabilidad determinar por qué. No, me pareció escuchar algo en los laboratorios. Me parece, sí me parece que tenemos que empezar a hablar con la verdad. Si vos decís que te aprietan los laboratorios, andá y hacé la denuncia, porque es ilegal que te aprieten los laboratorios. Un laboratorio. Es ilegal. Pero 1 o 20 es ilegal. Con lo cual lo que espero es que mañana el ministro, así como lo dijo en otro canal, lo pusieron en el comunicado también. Lo diga la justicia. En la justicia, en un juzgado federal. Bueno, a esta hora, por lo menos 22:42 del viernes, no hubo denuncia. No hay denuncia, Yo no me enteré. Claro, el error de esta gente es desconocer que cuando vos ya formás parte de la estructura del Estado, a vos ya te cabe la ley de desempeño de funcionario público, ¿no? Y en este caso está, por eso te digo, está plagado de cuestiones que realmente son para que la justicia tome cartas, pero bueno, desgraciadamente también estamos en un país que los jueces fueron al agua escondido, ¿no es cierto? Después fallaron a favor de Clarín. Entonces, bueno, realmente esta gente puede estar haciendo todo esto, pero,
Obviamente que siempre hay escalafones donde la justicia nacional también queda relegada a tribunales superiores. Y bueno, yo creo que en algún momento la gente se va a dar cuenta que es muy grave lo que está pasando. Ojalá algún fiscal de oficio, porque como bien dijo ahí Malena Galmarini, por un lado, si vos tenés conocimiento como funcionario de algo de este estilo, lo tenés que denunciar. Tenés la obligación de denunciarlo. Activamente, exacto. Porque dice laboratorios, medios y demás, pero no denunció a nadie. Por el otro lado también la posibilidad de que el laboratorio le haga, ¿no? Un juicio. Yo si fuera laboratorio ya estaría ofendidísimo. Sí. Porque en realidad el laboratorio no necesita hacer lobby justamente cuando no lo va a comprar el Estado. Porque imagínate que todo el mundo va a querer comprarla y la va a poder cobrar lo que quiera. Sí. En cambio, si fuera a manos, la negociación a manos del Estado, justamente el Estado puede imponerle mejores precios al laboratorio. Es corta. Ahora, él también decía de esta cuestión de que están en cadena nacional de 7 a 23, te faltó una hora, de 7 a 24 todo el día. Mío. Pero digo, es grave lo que está pasando. Repetimos, 129 muertos, más de 180.000 contagios, algo que lamentablemente en las próximas semanas va a seguir por la temperatura, por todo lo que estamos hablando, de que ya es una batalla perdida. Y además, digo, él recién ahora está empezando a hablar cuando ya antes tendría que haber hablado de la prevención. Decíamos que no hay una campaña pública desde el Estado Nacional. Y otra cosa, hace una semana y media fue la reunión con los 24 gobernadores, los 24 ministros de salud de la provincia en el CCK. Él no bajó a hablar. Digo, habló con los ministros de cada jurisdicción. Y después él no bajó a hablar ante los medios, decir, bueno, hablamos esto, acordamos lo otro y vamos a seguir por acá. El ministro de Salud, digamos, estamos hablando. Claro, pero está frente a un gobierno de arribistas ya, pero, o sea, en grado Dios. ¿Por qué? Porque vos por lo menos con Macri tenía una estructura política que le dio sobre todo Larreta y que le dio el peronismo, que por lo menos tiene idea de que hay que gestionar, ¿me entendés? Por ejemplo, cuando ellos entraron al ministerio también suspendieron, por ejemplo, las licitaciones de medicamentos. Pero ¿qué pasaba? Cuando la gente empezaba a protestar porque no les llegaba, ellos salían entonces a la compra, digamos, con una modalidad de urgencia, que obviamente hacían un negocio también con eso, pero por lo menos tenían el concepto de que tenían que darle el medicamento a la gente, ¿me entendés? O sea, que había que gestionarlo. Por ahí no el propio Mauricio, pero sí la idea de que los funcionarios tienen que gestionar, así sea como lo han hecho siempre yendo para atrás. Pero esta gente directamente, vos mirá la falta de respeto de Petovelo, ¿no es cierto? De citar a la gente que yo les voy a dar, ¿se acuerdan esa cola enorme que se armó de gente esperando ser atendida? Sí. Esto que sortean medicamentos oncológicos y encima llegan tarde. O sea, esto que nos está diciendo el ministro, que él no es un supermercado, pero desde ya que no, pero es un ministro. Pero ahí está el tema. Ellos por ahí se pueden defender diciendo, bueno, nosotros venimos del privado y nuestra misión fue, y la gente nos votó, para cerrarle la cortina al Estado. Bueno, vuelvo al punto. Eso no se puede permitir porque están violando la Constitución. Bueno, algo de lo que se habló también en estas últimas horas tiene que ver con cómo conseguir el repelente. Para el gobierno la opción es abrir la compra internacional, ¿no? Sí. Dejar otra vez del lado del Estado, que cada uno se siente en la computadora o mismo ahora del teléfono, si querés lo puedes hacer, Dani, entras ahí a la página, te gestionás y te compras tu repelente. Hay que esperar que llegue de algún lugar del mundo, claro, ¿y cuándo? Capaz que en julio. Bueno, ahora lo probamos, comprá uno y escuchamos al ministro. Estamos en comunicación permanente con los productores de repelentes. Sí. No es que hoy lo que se habilita es la compra puerta a puerta. Okay. Con una resolución que hicimos desde AMNAT con el Ministerio de Economía para que la gente lo pueda adquirir. Pero desde que llegamos al gobierno... a Amazon y voy a poder comprar. ¿Y cuándo me llega eso? En los tiempos que por eso. Amazon. Claro. El tema es el siguiente. Digamos, nosotros, desde que llegamos al gobierno, el ministro Caputo liberó las vallas que tenían para importar, no solo los productores con sus insumos básicos, sino el producto terminado, con algunas medidas muy específicas. Es decir,
también tenemos que decir estas verdades incómodas. Sí. Nosotros no creemos tampoco que el Ministerio de Salud de la Nación es un supermercado para mandarle a los gobernadores, a los intendentes y a los ministros de salud de cada una de las regiones, porque así funcionaba, Jonathan. El ministro Russo cuenta con el total apoyo del presidente, y si cuenta con el total apoyo del presidente es porque consideramos que Mario Russo desempeña de manera exquisita sus labores como ministro de Salud. Bueno, exquisita dijo que era la gestión el vocero. Así estaba yo lo tiraba con el agua y la esencia de vainilla. La marca de torta que le gusta al ministro. Capaz. Y justo se cruzó la información. Bueno, pero Adorni es un payasito, pobre. Por eso te digo, o sea, toda esta gente si prospera es porque realmente quienes nos tienen que cuidar, que es la justicia, no está tomando ningún tipo de carta y claramente se le nota también el orillo, ¿no? Porque por eso yo le decía recién lo del vocero cuando hablaba de que no vacunaba, o por lo menos el gobierno no ponía en el calendario la vacuna, porque cuando hacía efecto ya era invierno. Claro, o sea, el tema es, primero, la ignorancia supina de que no es la casa de Adorni, la República Argentina, ¿no? Cuando estamos hablando del norte, que justamente además son las provincias con menor poder adquisitivo, ¿no es cierto? Entonces sería muy interesante asistir ahí, porque vos fijate que ahora aumentó el número de casos, pero hubo un momento que era 1 cada 1000 casos mortales, ¿no? Y hablamos de que en la cuestión del dengue, las sucesivas infecciones pueden darnos un aumento en el caso de cuadros de gravedad y la mortalidad, inclusive cuadruplicarse, digamos, ese número. Entonces, es muy importante tomar medidas hoy para que ese futuro, porque claro, nadie le está diciendo que se vacune hoy para que baje el caso hoy. O sea, encima nos toma de tarados, ¿me entendés? O sea, agarran cosas como que alguien las dijo, ¿no? Y le responden a ese alguien y en realidad están distrayendo la verdadera cuestión, que es que cuando el Estado nos deja solo en esto, fíjate, o sea, que seguramente esta gente va a juntar que haya 1000 o 2000 para traer el repelente afuera, ¿no? Sí. O irán trayendo de a un frasquito de repelente. El tema es que también cuánto tarda en llegar. No es que vos decís, abro la importación de repelentes además, y el fin de semana vayan al supermercado y tenés... Bueno, o sea, en el medio del Chaco, No, ¿te parece que van a irle el pibe con la bicicleta y le va a entregar un repelente, ¿viste? Entonces, es patético que en el medio de esto que está sucediendo, y vuelvo a insistir, el dengue es una emergente, o sea, es una situación que nos está castigando, que refleja directamente el cambio climático, que este gobierno también niega. Bueno, estamos en un gobierno que el presidente habla con un perro muerto y una diputada cree que la tierra es plana. Entonces es grave que se los deje ejercer cargos públicos. O sea, realmente lo digo. Y en ese sentido, digamos, si vos me dijeras, bueno, no está pasando esto, pero así no pasara lo del dengue, lo de los oncológicos, lo de dejar a los jubilados sin medicamentos, sin acceso a los alimentos, gente en la calle por la ley de alquiler, o sea, es mucho. Muchas cosas. Mucho todo junto, ¿no? Sí, y además hay que recordar que esto es un brote histórico. Claro. A nivel Argentina, los registros de años anteriores nunca tuvieron cifras como las que estamos registrando ahora. No hay que perder de vista eso, ¿no? Estamos hablando... a futuro, digamos, porque recordemos esto, en la medida que pueda haber nuevos veranitos, primero, bueno, zona del norte del país, ya el verano está instalado, o sea, la circulación pero ahora es ya endémica. en todo el país, sí. Pero cada vez, claro, te va bajando más en el mapa nuestro, ¿no? Las altas temperaturas. Gabriela, hablábamos de la producción de repelentes en algunas provincias. Sí. Nico, mencionabas el caso de Chaco. Sí, el Chaco, que ha tomado la iniciativa, y en este caso su universidad, bueno, produciendo el repelente para, bueno, esa provincia, es algo que desde el Estado Nacional, insistimos, debería ser imitación para que, bueno, se pueda producir y a que nadie le falte repelente. Vemos cómo se produce en esa provincia, en el Chaco, el repelente para todos los chaqueños.
La situación actual que estamos viviendo con el tema de dengue a nivel nacional nos ha llevado a producirlo en mayor escala. Hoy nuestros laboratorios están trabajando prácticamente 24 horas con distintos turnos. Tenemos la capacidad de producción a un nivel de inflexión y llegamos a producir 4.500 repelentes diarios. Y bueno, de esto surgió la posibilidad de una habilitación para poder comercializarlo, y hoy el repelente que se hace en una universidad pública argentina se lo puede encontrar en distintas góndolas de supermercado. Y bueno, no solo el Chaco, sino también desde otras provincias se han contactado con nosotros para poder comercializar. Bueno, ahí veíamos este caso que ojalá pueda ser imitado, ¿no? Sí. Pero bueno, repetimos, la estrategia tiene que ser una estrategia en conjunto en base a los datos, que son los datos que estamos manejando realmente muy preocupantes, organizado y garantizando algo tan básico como el acceso a la prevención y a cuidar la salud. Sí, desde el Estado Nacional también, ¿no? Repetimos que haya un mensaje claro del Estado, una plena participación del Estado Nacional, conjuntamente con las provincias, pero estamos hablando de un Estado Nacional que ni siquiera hizo una campaña publicitaria, una campaña que llegue a todos los argentinos de, bueno, cómo salir o cómo evitar contagiarse de dengue, doctora. Gabriela, nos vamos, pero queremos cerrar con tu reflexión. Esto, cómo falla el mercado cuando él mismo admite que Caputo bajó las exenciones, o sea, les da exenciones o lo que sea, y el repelente no aparece. Entonces, ahí está el tema de que nos han vendido un chamullo que es muy grave porque realmente pone en compromiso la salud de la gente. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido esta noche. Bueno, hemos repasado muchos temas. Seguramente vamos a seguir en la continuidad informativa de C5N porque estamos registrando y tratando de llevarles toda la información necesaria, la información que quisiéramos tener de manera oficial muchas veces. Mañana usted viene de